Bien, profesor, sí le escucha bien. Ya, correcto, correcto. Bien, bien. Entonces esperamos ahí un ratito que se sume todo el grupo y comenzamos. Bueno, mientras tanto vamos conversando pues algunos tópicos aquí. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo este tema de la producción, ¿no? Y en ese marco, primero que nada ahí, cuando hablamos de la producción tenemos que hablar del proceso económico, ¿no? Anoten ese nombrecito, proceso económico. Tenemos que tratar ese tema, proceso económico. Y en ese marco, si no lo dijimos, lo estamos reiterando en el sentido siguiente, ¿no? En economía se consideran hasta 5 fases, ¿no? Hasta 5 fases o etapas del proceso económico, ¿no? De alguna manera, este proceso económico, anote por favor, ¿sí? Este proceso económico se inicia con la inversión, ¿no? Alguien tiene que invertir, alguien tiene que hacer empresa, alguien tiene que hacer negocio, ¿no? Y entonces ahí comienza la inversión. Esta inversión puede ser pues de una microempresa, eh, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, en cualquiera de sus formas, ¿no? En cualquiera de sus formas puede estar esta inversión. Bueno, cuando ya tenemos la inversión, entonces aparece la necesidad de producir, ¿no? Producir bienes o prestar servicios. Ambos entran, digamos, ahí en el campo de la producción. Bueno, y hacemos de cuenta que ya estamos, que ya estamos produciendo, ¿no? O ya producimos en todo caso, ya producimos, ¿no? Y entonces hay que venderlo, ¿no? Hay que venderlo. Y ahí aparece esta siguiente fase que en economía se llama la circulación, ¿no? Y la otra es la distribución, que es exactamente la que lleva, digamos, el producto de una planta a a un centro ya de consumo, ¿no? A un supermercado, a una tienda, a una bodega, ¿no? Y finalmente se cierra el proceso económico con el consumo. Lo que consumen, pagan, y con eso el inversionista otra vez inicia otro proceso, otra vez produce, otra vez circula, otra vez distribuye y luego vende. Y lo que vende consume eso y paga, ¿no? Y así se concreta el proceso productivo. Eh, la semana pasada hicimos hincapié en esta fase de la producción, ¿no? Como, como una fase del proceso económico que permite, como su nombre indica, fabricar bienes o prestar servicios, ¿no? Pero bien, ¿qué pasa, digamos, ahí en este contexto de la producción, de la inversión y la producción? Que aparecen, digamos, los factores, ¿no? Aparecen los factores económicos, ¿no? Y también le dije que tomaron nota y nuevamente le reitero, aparece el capital, tierra, trabajo, incluso tecnología, digamos, ¿no? Como factores económicos, ¿no? Capital, tierra, trabajo, tecnología.
Y entonces, ¿qué es esto de capital? El capital es justamente tener un terreno, tener una edificación, tener una maquinaria, tener una planta. Ahí está el capital. El término tierra, bueno, es más aplicable, digamos, al mundo de la agricultura, la ganadería, la agroindustria, ¿no? Pero en términos de, como sinónimo de tierra, lo podemos traer aquí a la ciudad, por ejemplo, y esa tierra es como sinónimo de materia prima directa y materia prima indirecta. En buena cuenta los materiales que necesitamos para fabricar. Pero para fabricar eso entra, digamos, ahí la mano de obra y que para economía se conoce como el trabajo. El trabajo, ¿qué cosa es? Es la mano de obra. Son la gente, la persona, nosotros, lo que entramos a transformar la materia prima en un producto terminado, ¿no? Y luego en ese intermedio pues interviene la maquinaria que forma el capital y alguna maquinaria con tecnología avanzada en algunos casos, e intervienen ahí todos los factores de la producción: capital, tierra, trabajo y tecnología. Y entonces ahora aparece un tema que hay que detallar. Hay que detallar cómo se produce, ¿no? Y al hablar cómo se produce aparecen los costos. En economía, los costos tienen dos ópticas: lo de corto plazo y lo de largo plazo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver lo de corto plazo esta semana, de acuerdo al sílabo, ¿no? Y la otra semana nos toca ver los costos de largo plazo, ¿no? Y a ver, un ratito ahí voy a compartir un material que tenemos por acá. Un ratito ahí que está cargando el archivo. Está un poco lenta la red. No se olviden ahí mientras cargue el archivo que la semana pasada también vimos, por ejemplo, en términos de producción, la productividad media, la productividad marginal, ¿no? La ley de rendimiento marginal y decreciente, ¿no? Que son elementos de lo más importantes que se tratan ahí en el marco de la producción. Bueno, pero en la producción entran los costos, ¿no? Y ahí vamos entonces. Ya tengo el archivo y voy a compartirlo aquí con ustedes. Vamos a utilizar varias ayudas, ¿no? Comenzamos aquí con lo más simple, un archivo en Word, ¿no? Un archivo en Word. Y tenemos ahí un poquito más grande todo esto. Ya está. Y entonces aparece el tratamiento de los costos, ¿no? ¿Y qué decimos acá? Mire, preste atención aquí, por favor. ¿Sí? Los costos de producción de una empresa van a depender de la mano de obra, del trabajo, ¿no? Y dentro de ello el número de trabajadores que se contratan: 10, 20, 50, 100, 200, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Y de su planta. ¿Qué se trata de la planta, la maquinaria, los edificios, ¿no? Todo lo que es fijo dentro de la empresa, ¿no? Ese es el capital, ¿no? Sin embargo, en esta segunda parte, que primero tenemos que tener todo esto. Primero debemos tener ahí el capital, el elemento, el factor capital, el factor tierra y su correspondiente similitud con los materiales que estamos hablando.
Y luego entra en juego la mano de obra, el trabajo de la gente, ¿no? En algunos casos un trabajo de tipo profesional, en otros casos un trabajo de tipo técnico, y en otros casos de nivel auxiliar, ¿no? O de aprendices, etcétera. Luego, aquí en el archivo que tenemos ahí, sin embargo, depende del tipo de empresa. Claro, aún siendo industrias, generalmente nos vamos a referir aquí a las industrias, porque es ahí donde se ve con mayor nitidez el contexto, perdón, el tratamiento de los costos, pero hay industrias y hay muchas industrias, ¿no? Estoy aquí parado frente a una computadora y la computadora es parte, digamos, de una fábrica que hizo esa computadora, ¿no? Estoy aquí estoy en un ambiente, en una oficina aquí, y esta oficina lo ha hecho, digamos, otra empresa, una empresa constructora, ¿no? Y estoy aquí con una serie de bienes, ¿no? Una serie de bienes a la izquierda, a la derecha, al frente, por detrás, por todos sitios, digamos, encontramos bienes aquí y todos esos bienes han sido fabricados y fabricados en una determinada empresa. Entonces, aquí dice, sin embargo, depende del tipo de empresa que sea y a qué se trate y a qué se dedique, ¿no? Y para analizar la decisión de producción de una empresa y sus costos, tomamos en cuenta dos marcos de tiempo. Ahí aparecen los tiempos que ya había anunciado. Pero miren lo que dice aquí, decisión de producción. En un determinado momento la empresa que ya existe, que es de un tipo, de otro tipo, de un tamaño, otro tamaño, decide producir. Y decide producir, por ejemplo, 100 unidades, 200 unidades, 500 unidades. Y entonces, para eso tiene que tener los materiales y tener la fuerza laboral y además otros costos. Y, y entonces todo eso entra a tallar, digamos, en este tema, pero en dos marcos, en el corto plazo y en el largo plazo. En esta semana nos toca ver esto de corto plazo. Y vamos a ver aquí, entonces tenemos, que nos dice aquí el artículo, dice corto plazo. Es en donde, o sea, es el tiempo, es la unidad de tiempo, en donde las cantidades de algunos recursos son fijas, como la tecnología, ¿no? Los edificios y capital en general. La planta de una empresa es fija en el corto plazo, ¿no? O sea que en el corto plazo se establecen elementos fijos y elementos variables. Repito, en el corto plazo se establecen ahí estos elementos fijos y variables. En cambio, en el largo plazo, como vamos a ver, todo es variable. Luego agrega aquí, en un segundo párrafo, del corto plazo. Voy a separar ahí para que se note mejor. El marco de corto plazo. Para aumentar la producción en el corto plazo, una empresa debe incrementar la cantidad variable de los insumos que utiliza, en este caso, el número de trabajadores. Claro, si queremos fabricar 100 unidades, podemos necesitar, se me ocurre, 5 trabajadores. Pero si queremos ya fabricar 100 unidades, 200 unidades, 500 unidades, tenemos que agregar o sumar más, más trabajadores. Y entonces el trabajo como factor como factor económico se hace variable. A mayor producción,
de determinado bien mayor cantidad de trabajadores. Y obviamente el sentido contrario, a menor cantidad a producir, menor cantidad de trabajadores. Pero también es variable, no lo dice el artículo acá, pero ya la experiencia, es variable también los materiales. Porque si yo quiero fabricar 50 unidades, voy a necesitar determinada cantidad. Pero si quiero fabricar 100, voy a necesitar el doble. Y si quiero fabricar 200, se va así duplicando, ¿no? Se va duplicando la cantidad, ¿no? Dicho de otro modo, ¿no? Los materiales se consideran por naturaleza un costo variable. El trabajo de la gente, de los trabajadores, igualmente por naturaleza se considera variable. Vamos aquí, ¿qué pasa con esto de largo plazo? Como dije, lo vamos a ver la otra semana, pero para efecto de diferenciarlos. Vamos a ver. Un ratito bien. Adecuamos ahí esto. Estoy separando es un solo párrafo, pero para efecto de analizarlo mejor, ¿no? Ahí está. El largo plazo, ¿no? Es una unidad de tiempo, ¿no? En donde las cantidades de todos los recursos pueden variar. Eso es lo que le decía hace un momento, ¿no? En el largo plazo se considera que todo varía, todo es variable, e incluso los bienes de capital, porque pueden deteriorarse, podemos cambiarlos a largo plazo. Y aquí vale también, es oportuno distinguir, ¿no? El largo plazo para, por ejemplo, los administradores, ¿no? El corto plazo para los administradores en promedio es un año. Un año. Podría variar en algunas empresas de otra manera, pero se habla, digamos, a nivel de administración. Los administradores también hablan de un mediano plazo, entre más de un año, por ejemplo, en algunos casos considera a 4 años. Y lo que quiere decir que más de 5 años se considera como largo plazo. Y esa es la forma como ven los administradores. Los contadores también tienen su forma de ver, ¿no? Los contadores, por ejemplo, hablan de activos corrientes y activos no corrientes. Siendo este término corriente, el término corriente lo relacionan con el corto plazo y obedece a todos los bienes que uno va a utilizar durante un año. Que a corto plazo para el contador es un año. Y lo relaciona con el periodo anual que tiene que llevarse a cabo los estados financieros, por ejemplo. Y consideran el largo plazo como un periodo mayor a un año. Pero podemos ver aquí que en economía varía, digamos, la óptica, ¿no? ¿Por qué varía? Regreso aquí un ratito. Varía, digamos, en que en el corto plazo se considera que los recursos pueden ser fijos y pueden ser variables. Es decir, que algunos se van a mantener y esos son los fijos, y otros van a variar y esos son los variables. Este recurso fijo se considera fijo porque es constante, ¿no? Porque es constante aunque varíe la producción. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el hecho de tener una maquinaria. Si tenemos una maquinaria ahí, esa maquinaria si trabaja un turno,
es la misma maquinaria. Si trabaja 2 turnos, es la misma maquinaria, ¿no? Pero va a producir más, ¿no? Y por lo tanto se va a desgastar más, por decirlo. Pero es fijo. Un ejemplo típico de fijo son los alquileres, por ejemplo, los alquileres de locales. A mí me alquilan una área, por decir, de 20 por 5 metros, 20 de largo por 5 de ancho, y yo tengo ahí y comienzo a fabricar. Y de repente comienzo a fabricar 100 unidades. Y voy a pagar un alquiler, se me ocurre, de 1.000 soles. Luego aumento la producción, ya no fabrico 100, sino fabrico 200. Y sigo pagando mis 1.000 soles de alquiler. Y luego fabrico ya 500 unidades y sigo pagando mis 1.000 soles de alquiler. Más o menos así, de esa manera se presenta este costo llamado fijo, y en cambio el variable, como ya se comentó, mucho mejor que esto del fijo. El variable es el que varía con la producción. Si quiero fabricar 100 unidades, más materiales. Si quiero fabricar 100 unidades, necesito una cierta cantidad de materiales. Si quiero fabricar 200, más materiales. Si para fabricar las primeras 100 unidades necesitaba 10 trabajadores, ahora necesitaré 20 trabajadores, por decirlo. Aunque también por ahí aparece la ley de rendimientos marginales decrecientes, que el otro día ya lo demostramos, que hay un tope para aumentar el número de trabajadores. Hay un límite que cuando ya se rompe ese límite, aunque aumenten y aumenten los trabajadores, la producción al contrario va a disminuir, ¿no? Porque ya comienzan a chocarse los trabajadores entre sí, ¿no? Y ya no hay campo para desarrollarse. Podríamos ahí hablar en términos domésticos ahí, pero esto se muestra matemáticamente como lo vimos la semana pasada, ¿no? Pero regresamos aquí a esto del largo plazo. Por acá estuvimos comentando. Luego acá se dice, es decir, es el periodo de largo plazo, es el periodo en el cual una empresa puede cambiar su planta, puede cambiar su maquinaria, puede cambiar sus trabajadores, ¿no? Puede cambiar hasta de los productos que está fabricando, ¿no? Ya no le gusta un producto y comienza a hacer otro, ¿no? Por eso se dice que técnicamente en el largo plazo todo es variable, porque todo puede cambiar. Y además, algo más importante, que en el largo plazo no sabemos ni siquiera qué va a suceder, ¿no? Porque el largo plazo es el año 2025, 30, 40, 50, ¿no? Si ahorita con esta pandemia no sabemos si vamos a pasar este año, imagínense qué vamos a saber qué va a pasar en el 2025, 2030, ¿no? Y lo mismo que le puede pasar a una persona, le podría pasar a una empresa, ¿no? Ahorita sabemos que hay muchas empresas que están paralizadas, ¿no? Que nunca pensaron parar, ¿no? Pero sin embargo, algunas están paralizadas totalmente, otras trabajando al 50%, otras al 30%, y otras en nada, ¿no? Esperando, digamos, que se den mejores oportunidades, ¿no? Y otras ya quebraron, ¿no? Esa es la situación en el contexto que estamos actualmente. Ahora, ¿qué más tenemos aquí en relación con esto de largo plazo? En este caso, dice, la empresa puede aumentar la cantidad de producción cambiando su planta o aumentando la cantidad de trabajadores a contratar, ¿no? Claro, así como puede aumentar todo, también puede disminuir, ¿eh? Pero se dice que puede aumentar porque lo vemos en términos propositivos, ¿no? Pero también puede darse lo contrario. En el largo plazo puede aumentar o puede disminuir. El asunto es que en el largo plazo nada va a estar fijo. Ese es el punto, ¿no?
A diferencia que en el corto plazo sí tenemos varios elementos que son fijos en el corto plazo. Y el corto plazo para la economía también se entiende como un proceso productivo, por ejemplo. Y ese proceso productivo puede ser de una semana, de una quincena, de un mes, o de repente incluso hasta un año o más de un año. En algunas grandes empresas que fabrican, por ejemplo, se me ocurre esta fábrica de estos barcos gigantes que llevan miles de turistas y que son como ciudades ahí, ¿no? O estos aviones gigantes que lo hacen en 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Para ese tipo de empresas, 4 o 5 años es corto plazo, porque es un tiempo operativo, ¿no? Entonces, el corto o el largo plazo no es igual para todas las empresas, ¿no? Para un banco, por ejemplo, corto plazo es un día, porque en un día puede darse cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, pero al siguiente día no sabe qué pasará, ¿no? Porque el dinero, que es el producto que negocian, puede tener efectos puede verse afectado por la inflación, por el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Por la tasa de interés incluso, ¿no? Bien, ¿qué más? Las decisiones no se revierten con facilidad. Bueno, eso pasa pues tanto en el corto como en el largo plazo. De acuerdo al anterior tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver los costos, entramos ahí en los costos, ¿no? Porque primero hemos estado delimitando, ¿no? Esto de los tiempos, ¿no? ¿Y dónde estaban los costos? Bueno, algunos hemos mencionado, pero aparece en la fórmula ya, ¿no? Y entonces se dice que aquí una empresa en el corto plazo, ¿no? Aquí una empresa para generar mayor producción debe emplear más trabajo. Por lo tanto, debe aumentar sus costos por el trabajo de la gente. La relación entre producción y costo se escribe mediante los siguientes conceptos de costo, ¿no? Aquí aparecen primero los conceptos, miren. Tengan en cuenta, aquí hay varios conceptos, miren. Pero primero vemos aquí esto del costo total, ¿no? El costo total de una empresa es el costo de los recursos productivos que utilizan. O sea, todos los recursos productivos que utiliza, eso se denomina como costo total. Incluye, dice Mirey, los factores, ¿no? Los factores de la producción, ¿no? Incluye el costo de la tierra, del capital y del trabajo, así como de las habilidades empresariales, y se divide en fijo y variable. En el corto plazo hemos dicho que es fijo y variable, pero ahí están sus factores, ¿no? Los factores que siempre lo hemos venido mencionando: tierra, capital, trabajo. Y esto, cuando dice habilidades empresariales, podría considerarse ahí la tecnología, ¿no? O las decisiones empresariales también ya entran en juego ahí. Y entonces luego tenemos aquí otro concepto, ¿no? El costo fijo total. Costo fijo total. Ese costo que permanece constante en el corto plazo. Al respecto dice, es el costo de los insumos fijos. Siempre que sean insumos fijos, siempre cuando, digamos, no varíe su costo, ¿no? Debido a que la cantidad de insumos fijos no cambia conforme a la producción lo hace. El costo fijo total tampoco, ¿no? Entonces, tenemos ahí el costo fijo total. Luego tenemos aquí este concepto de costo variable total. Mire, si hablamos de costo variable total o costo fijo total, también debemos tener en cuenta que existe el costo variable unitario, o el costo fijo unitario, o el costo total unitario, ¿no? También existe. Bien, ¿qué dice la teoría sobre el costo variable total? Es el costo de los insumos variables de la empresa, debido
a que, a que tiene que cambiar la cantidad de insumos variables para cambiar su producción. El costo variable total también cambia según lo hace la producción. Esto tiene que ver mucho con las cantidades que se producen. No es lo mismo producir 100 unidades que 200 unidades. Entonces, lógicamente, de 100 a 200 hay una variación en unidades y también en costo de insumos, en costo de trabajo o mano de obra, como también se le llama. El costo marginal. En economía somos muy dados a hablar de producción marginal, costo marginal, ¿no? Y entonces encontramos que este costo marginal es el aumento, ¿no? Es algo adicional, ¿no? Es el aumento en el costo total que resulta del incremento, ¿no? Del incremento de una unidad en la producción. O sea, si teníamos que fabricar 10 y logramos fabricar 12, esas 2 unidades adicionales se considera como parte del costo marginal. Se calcula como el incremento del costo total dividido entre el aumento de la producción, etc., etc. Aparece, digamos, aquí también este término costo promedio, ¿no? El costo promedio, ¿no? Es necesario determinar el costo promedio, tanto fijo como variable, ¿no? Y encontramos aquí que el costo fijo promedio es el costo fijo total entre o por cada unidad de producción. En buena cuenta es el costo fijo total entre el número de unidades producidas. Ese término es medio confuso, ¿no? Es el costo fijo total entre el número de unidades producidas. Y luego aparece también aquí el costo variable promedio, ¿no? Que viene a ser el costo variable total entre las unidades producidas. Y también aparece, pues, el costo total promedio, ¿no? El costo total promedio, que es el costo total entre las unidades producidas. En buena cuenta, este término promedio que le llama es el costo unitario, más en la óptica contable, en la óptica administrativa, se le conoce como costo unitario. O sea, cuando dividimos el costo total entre las unidades producidas, estamos determinando el costo por unidad, ¿no? Bien, seguimos. Y entonces aparecen las formulitas, ¿no? Aparecen las fórmulas aquí. Primero, el costo total. El costo total que es igual al costo fijo total más el costo variable total. Ahí solamente queda, digamos, ponerle cifras y ya tenemos ahí un valor, ¿no? Pero claro, el costo fijo, para determinar el costo fijo hay que hacer varias sumatorias de acuerdo a los elementos que he intervenido, ¿no? Igualmente, el costo variable, debemos de determinar los insumos que se han utilizado, el trabajo que se ha utilizado, la electricidad que se ha utilizado, la depreciación de la maquinaria que se ha utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece una serie de conceptos, ¿no? Bien, ahora, esto de la cantidad producida, ¿no? Perdón, este término costo promedio, que dicen. Y ahí dividimos cada uno entre la cantidad producida, ¿no? Y podemos hablar, pues, acá, por ejemplo, podemos hablar ahí del costo total promedio, del costo fijo total promedio, del costo variable total promedio, que en buena cuenta aquí estamos hablando, por ejemplo, aquí, del costo fijo unitario.
del costo variable unitario y el costo total unitario. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y dice que finalmente queda todo esto así, de esta manera, ¿no? Como costo total promedio es igual al costo fijo promedio más el costo variable promedio. Y yo diría, como acabo de indicar aquí, esto lo podríamos también presentar así. Lo voy a poner aquí como costo total unitario igual al costo fijo unitario más el costo variable unitario. Es lo mismo, porque esto unitario es la división del total entre el número de unidades. Esa Q que estamos viendo representa unidades. Q unidades. Un comentario final aquí en relación con los costos de largo plazo. En el corto plazo, una empresa puede variar la cantidad de trabajo que emplea, pero la cantidad de capital es fija, es decir, la empresa tiene costos variables y costos fijos. Eso pasa en el corto plazo, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Pero si hablamos de costo de largo plazo, ese largo plazo tiene corto plazo. Repito, el largo plazo no viene solo, el largo plazo viene con su corto plazo. Pero en cambio el corto plazo sí viene solito, ¿no? Y entonces, por acá agregan el artículo lo siguiente. Aquí, dice aquí en el largo plazo, una empresa puede variar la cantidad de trabajo como la cantidad de capital. Por lo tanto, todos los costos de la empresa resultan variables. Pero eso ya lo hemos reiterado. En el largo plazo todo es variable. El costo fijo y el costo variable solamente es en el corto plazo. Y se agrega acá, los costos de largo plazo dependen de la función producción. Bueno, todos los costos dependen de la función producción. La bibliografía está ahí y se ha tomado de Parkin, Samuelson, y podemos darle un repaso a eso si quisiéramos ir avanzando con algunos otros tópicos de ese punto. Bien, entonces, esta es una primera parte en la cual estamos viendo este tema de hoy, ¿no? Este tema de hoy de los costos fijos y de los costos en el corto plazo, que nos toca hoy, y la próxima semana que veremos los costos en el largo plazo. Y hasta aquí yo debo hacerle algunas preguntitas acá. En términos de tiempo, anote ahí, en términos de tiempo, en economía, ¿cómo se determinan los costos? En términos de tiempo, en economía, ¿cómo se determinan los costos? ¿Me indican, por favor? ¿Qué dicen? Sonia, ¿qué dices tú? Greta, Sandra, Nicole, Lucía, Jessica, Leiner, Soledad, Maye, no, Maite, ¿no? Maite, o Maye, ¿no? Maye, Maye. ¿Qué me dicen? Por favor. Ramos Condoy, ¿qué me dice? Comienzo a dudar que no me están escuchando, pero sí sé que me están escuchando. Bien, bien. Entonces, la respuesta sería que en economía se vean los costos de la óptica del corto plazo y el largo plazo. Otra pregunta. ¿En qué periodo de tiempo, en economía, ¿no? En economía, ¿en qué periodo de tiempo existen costos fijos y variables? ¿Qué dicen ahí?
Pucha, creo que me equivoco de salón, ¿eh? Hola. Kipo, ¿qué dices? Kipo, salva ahí al sexo fuerte, porque las chicas no dicen nada. Sonia, Greta, Sandra, Jessica, Lucía, Nicole, Soledad, Maite, ¿no? Maite, ¿no? No dice nada. Darwin, ¿tú qué me dices? ¿Dónde se ven los costos fijos y variables? ¿En el corto o en el largo plazo? Pues le sigo pensando. Largo plazo, profe. Largo plazo. Vamos a tener en cuenta tu respuesta. Vamos a tener en cuenta tu respuesta. ¿Qué dice por ahí? Gracias por la respuesta. Gracias por la respuesta. Yo creía que estaba solo aquí hablando en el desierto, como Juan el Bautista. Bien. ¿Qué me dice ahí Casaverde? Casaverde. ¿Dónde se dan los costos fijos y variables? ¿En el corto o en el largo plazo? Pues, equipo, las chicas están adormecidas, ¿no? Ni siquiera se parpadean, ¿no? Nada. Tello, ¿qué me dice Tello? ¿Dónde se dan los costos fijos y variables? ¿En el corto o en el largo plazo? Bueno, creo que las chicas están saboteando la clase. Así no se puede trabajar, ¿eh? Bien, bien. Oye, te agradezco, equipo. En realidad, los costos fijos y variables se ven en el corto plazo. Anote usted como sus compañeras, compañeros ahí. En economía, los costos fijos y variables solamente se dan en el corto plazo. Y claro, en el largo plazo todos los costos son variables. Para economía, en el largo plazo todos los costos son variables. Y en economía no se mide, digamos, los costos en términos de duración, de tiempo, ¿no? Sino de proceso productivo, ¿no? Entonces, si un proceso productivo dura, digamos, un mes, ese es de corto plazo. Si un proceso productivo, por decir hacer, por ejemplo, un avión dura 2 años, ese es corto plazo. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Ahora entramos por acá. También ustedes deben, hay varias preguntas que deben hacer, ¿no? Por ejemplo, no hemos descrito qué es un costo, ¿no? No hemos descrito qué es un gasto, ¿no? No hemos descrito qué es una pérdida, ¿no? Hay varias cosas que ustedes podrían preguntar, ¿no? Sin embargo, no sé por qué no lo hacen. Sin embargo, mientras vamos calentando aquí el cuerpo para ver este material, quiero confirmarles qué cosa es un costo, ¿no? Un costo es Hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías de costo, ¿no? Por ejemplo, hay un autor como no es Polimenides, no, más bien es de John Green. John Green dice, por ejemplo, que los costos son desembolsos para obtener un bien o un servicio. Anote. En cambio, por ejemplo, existe un autor que se llama Polimeni, ambos norteamericanos, ¿no? Este último Polimeni dice que el costo
que un costo es el sacrificio llevado a cabo por una entidad también para obtener, como decía el otro autor, un bien o un servicio, un sacrificio. Y ese sacrificio viene por ahí en términos de costo de oportunidad, que es muy tratado en economía, el costo de oportunidad. Y entonces, por ejemplo, ustedes como yo estamos aquí trabajando en términos de costo de oportunidad. ¿Yo por qué estoy trabajando aquí? Porque por el momento no tengo, digamos, una mejor oferta, por decirlo. Así de real. ¿Y ustedes por qué están aquí? ¿Por qué están acá? Porque lo ven más provechoso estar acá que estar durmiendo, por decirlo. O estar jugando por ahí, ¿no? En cambio, están recibiendo su clase y le están sacando provecho de la mejor manera, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una forma, digamos, o dos formas de ver los costos, ¿no? También podemos decir que los costos, también hay otro autor ahí que no recuerdo su nombre aquí en este momento, pero dice que los costos son erogaciones, ¿no? Son erogaciones para obtener bienes y servicios en una economía, ¿no? También podemos decir que si vemos los costos de términos de producción, ¿no? Podemos decir que el costo, así en forma general, el costo o los costos eh, son elementos de la producción. Es un elemento de la producción. Es un elemento central de la producción. No se, no se podría, no se podría producir si no incurrimos en costos. Tenemos que incurrir en costos para que podamos tener un bien o un servicio. Ahora, mencioné al inicio también un término que dije, el término gasto, ¿no? Los gastos también son desembolsos, pero a diferencia de los costos, no se pueden identificar en un bien. En cambio, los costos son plenamente identificables en un bien. Si yo tengo, por ejemplo, esta computadora, ¿no? Y lo miro y veo que hay metal, plástico, cables, y uno y otro componente, y lo veo, ¿no? Todo eso son costos. Pero en cambio no veo la cantidad de electricidad que se consumió para para ensamblar esa computadora. No puedo ver, digamos, la cantidad de depreciación que le ocurrió a los aparatos que se utilizaron para ensamblar la computadora, ¿no? Y entonces, en la medida que no es factible identificar estos, eh, estos gastos que menciono, se le considera como tales, como gastos, y se configura, digamos, de forma periódica. Por ejemplo, la luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica o la energía eléctrica es un costo para cualquier negocio, ¿no? Es un costo para cualquier negocio. Pero en la mayoría de negocios es un costo, se le considera como un gasto. ¿Por qué? Porque no es plenamente identificado. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto aquí en mi computadora, voy a utilizar la energía eléctrica, ¿no? Pero al final en los costos, ¿cuánto de energía eléctrica consumí? Tendría que sumar, digamos, las horas ahí que estuve trabajando, y los días que estuve trabajando, y de repente no acierto con tal exactitud, ¿no? Pero cuando un elemento así no es tan plenamente identificado, no es plenamente identificado en un bien,
o en un servicio, se considera como gasto. Y también aparece ahí, conjuntamente con los costos, gastos, aparece otro término que es la pérdida, ¿no? Que se parecen también, porque pérdida también es desembolso, ¿no? Si hay una fábrica por ahí y hay un incendio que se origina, ¿no? Y desaparece la fábrica. O hay, digamos, por ahí, por una acción de la naturaleza, ¿no? Por una acción de la naturaleza, la lluvia malogra, digamos, a los materiales de una empresa, y a la misma empresa se cae, digamos, por la lluvia. Entonces, se puede originar, pues, se origina, digamos, una pérdida, ¿no? Una pérdida. Pero entonces, ¿qué cosa es la pérdida, no? La pérdida viene a ser el desembolso que no es factible recuperar. Repito, la pérdida es el desembolso que no es factible recuperar. En cambio, los costos sí son recuperables y los gastos también son recuperables, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos aquí este material que hemos seleccionado para ustedes para ver más aspectos sobre la teoría de costos primero y luego entrar ya al tratamiento de los costos en el corto plazo con más detalle, ¿no? Teoría de costos como parte de las clases de economía. Vamos a ver los diferentes tipos de costos que existen, cuál es la diferencia que existe entre el costo y el gasto, y vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican los cálculos para determinar los costos. Bien, entonces, cuando hablamos de costo, estamos hablando de un desembolso necesario que se realiza para producir un determinado producto. Los costos siempre están relacionados con la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Siempre tiene que estar relacionados con todo lo que es producción. De lo contrario, estaríamos hablando de lo que es un gasto, y esa es la principal diferencia que existe entre el costo y el gasto. Cuando hablamos de gastos, estamos hablando de desembolsos que son causados por la administración de la empresa, mientras que el costo está relacionado estrictamente con la producción de un bien y servicio. En otras palabras, pudiéramos decir que el gasto nos habla de una inversión que se efectúa de forma directa o indirecta para la consecución de un bien tangible. Algunos ejemplos de gastos serían todo lo que es salario, nómina, papelería, publicidad, vendedores y la capacitación del personal. Antes de entrar a estos detalles aquí, tenemos que entender bien ese concepto de costo. Costos, que es el tema, ¿no? Costos son desembolsos que se realizan para producir un determinado producto. Yo dije bien o servicio. Y a los bienes y servicios ahora se le llama producto, ¿no? Ahí estamos en tema. Desembolso que se realizan para producir un determinado costo. Pero yo agrego, digamos, que esos costos son plenamente identificables en ese producto. Si yo agarro una camisa, ¿no? Y en esa camisa, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la tela, ¿no es cierto? La tela, el hilo, botones, ese costo. Eso es costo, ¿no? Si miro mis zapatos, en la medida que sean de cuero y suela, digamos, ¿cuáles son los costos de el cuero, la suela, el trabajo que se ha realizado? Igualmente en la camisa, ¿no? Dije la tela, los botones, el hilo, y además del trabajo que ha permitido transformar un fardo de tela en una prenda de vestir, camisa, o un conjunto de suela, cuero, se ha convertido en un par de zapatos, ¿cierto? Los costos están relacionados con la producción. Esto es muy, muy importante, ¿no? Más que otra cosa, se está relacionado con la producción.
de un bien o la oferta de algún servicio, como se indica. Luego, este concepto de gasto, ¿no? El término desembolso se dan tanto en el costo como el gasto, podrán ver, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? En este caso dice que el gasto trata de los desembolsos originados o causados por la administración, ¿no? Para llevar a cabo, por ejemplo, la gerencia de la empresa, por ejemplo, para llevar a cabo la publicidad, por ejemplo, para hacer la limpieza, por ejemplo, para hacer los documentos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, luego de esto seguimos, ¿no? Estamos por acá entrando a este punto, acá. El costo, básicamente la diferencia es si es en el corto plazo o es en el largo plazo. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es el corto plazo. Entonces, para generar más producción en el corto plazo, una empresa debe generar o hacer más trabajo. Y si hace más trabajo significa que deben aumentar sus costos. Entonces, nosotros podemos describir la relación que hay entre la producción y el costo al considerar los siguientes tres conceptos: costo total, costo marginal y costo medio. Bueno, primero hablemos del costo total. Cuando hablamos de costo total, estamos hablando de el costo de todos los factores de producción que se utilizan. Factores de producción, ustedes deben recordar lo que es la tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales. Entonces, el costo total se puede dividir en dos partes: la parte que es el costo fijo total y la parte que es el costo variable total. Al costo total lo vamos a abreviar con una CT, al costo fijo total una CFT y al costo variable total como una CVT. Matemáticamente, el costo total va a ser la sumatoria del costo fijo total con el costo variable total, solo es la suma. Ahora, cabe destacar unas cuantas diferencias. El costo fijo total es el costo de los factores fijos de la empresa y su valor no varía entre los diferentes niveles de producción y ventas. Esa es la clave, esa es la clave del costo fijo total, que no varía, ¿no? Su valor no varía ante los diferentes niveles de producción. O sea, la producción puede aumentar o puede disminuir y el costo fijo, perdón, el costo se mantiene fijo, constante, no varía. Después vamos a ver con las gráficas todo eso, todo esto del costo fijo y el costo variable. Total es el costo de los factores variables de la empresa. Su valor varía con los diferentes niveles de producción y de ventas. En esta tabla se muestra un ejemplo de todo lo que es el costo fijo total, el costo variable total y el costo total. Estamos diciendo 6 posibilidades de la A a la F. Estamos mostrando el número de trabajadores por día y las unidades por día que pueden salir de producción. Entonces, el costo fijo total, ese no cambia. El costo variable total va a ir cambiando. Y recuerden que el costo total, el CT, va a ser la sumatoria del CFT y el CVT. Bueno, a continuación se muestra una gráfica en donde estamos mostrando lo que es el costo fijo total, el costo variable total y el costo total. Aquí la línea roja está desplazada, bueno, está más arriba, porque recuerden que es la suma de lo que es fijo y lo que es variable. Esta curva siempre va a estar arriba de las otras dos. Cierto. Bien, ahora hablemos de lo que es el costo marginal. Antes de hablar del costo marginal, vamos a repetir esta parte que quede bien claro. Por acá. Ahí. Este es el tema de esta semana, los costos en el corto plazo, ¿no? Para generar más producción en el corto plazo,
Una empresa debe emplear más trabajo, es decir, más mano de obra, más trabajadores, más chamba, ¿no? Lo cual significa que debe aumentar sus costos, claro, pero habrán otros que se mantienen fijos o constantes, ¿no? Como ya hemos indicado. Y entonces aparece ahí estos tres conceptos, ¿no? El costo total, ¿no? Luego el costo marginal y el costo medio, ¿no? Cada uno con sus propias concepciones, ¿no? En diferentes análisis del costo, básicamente la diferencia es si es en el corto plazo o es en el largo plazo. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es el corto plazo. Entonces, para generar más producción en el corto plazo, una empresa debe generar o hacer más trabajo. Y si hace más trabajo significa que deben aumentar sus costos. Entonces, nosotros podemos describir la relación que hay entre la producción y el costo al considerar los siguientes tres conceptos: costo total, costo marginal y costo medio. Bueno, primero hablemos del costo total. Cuando hablamos de costo total, estamos hablando de el costo de todos los factores de producción que se utilizan. Factores de producción, ustedes deben recordar lo que es la tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales. Entonces, el costo total se puede dividir en dos partes: la parte que es el costo fijo total y la parte que es el costo variable total. Al costo total lo vamos a abreviar con una CT, al costo fijo total una CFT y al costo variable total como una CVT. Matemáticamente, el costo total va a ser la sumatoria del costo fijo total con el costo variable total, solo es la suma. Ahora, cabe destacar unas cuantas diferencias. El costo fijo total es el costo de los factores fijos de la empresa y su valor no varía entre los diferentes niveles de producción y ventas. Por otro lado, el costo variable total es el costo de los factores variables de la empresa. Su valor varía con los diferentes niveles de producción y de ventas. En Clarito. esta tabla se muestra un ejemplo de todo lo que es el costo fijo total, el costo variable total y el costo total. Estamos diciendo 6 posibilidades de la A a la F. Estamos mostrando el número de trabajadores por día y las unidades por día que pueden salir de producción. Entonces, el costo fijo total, ese no cambia, el costo variable total va a ir cambiando. Y recuerden que el costo total, el CT, va a ser la sumatoria del CFT y el CVT. Clarito. Bueno, a continuación se muestra una gráfica en donde estamos mostrando lo que es el costo fijo total, el costo variable total y el costo total. Aquí la línea roja está desplazada, bueno, está más arriba, porque recuerden que es la suma de lo que es fijo y lo que es variable. Esta curva siempre va a estar arriba de las otras dos. Bien, ahora Cierto. hablamos Antes de ver esto del costo marginal, por favor, vayan leyendo ahí. Ahorita tengo una llamada urgente. de lo que es Vayan leyendo ahí un ratito.
Continuamos, ¿ya? Entonces tenemos este costo marginal. Lo dejamos primero que comente nuestro colega y amigo. El costo marginal. Cuando hablamos de costo marginal, estamos hablando del aumento en el costo total como resultado del incremento de la producción en una unidad. Recuerden que en economía la palabra marginal significa uno más. Entonces, el costo marginal se calcula dividiendo lo que es el costo total entre el aumento de la producción. En otras palabras, es la pendiente entre dos puntos. Estamos considerando el cambio del costo de entre dos posibilidades con el cambio de producción entre dos posibilidades. Ahora, ¿qué me representa el costo marginal? Me representa cómo cambia el costo total al aumentar la producción. Y al final del día, este concepto nos dice, en promedio, cuál es el costo de generar una unidad más de producto. Bueno, en esta tabla, esta es la continuación de la tabla anterior. Aquí estamos poniendo un ejemplo ilustrativo en donde se calcula el costo marginal. Entonces, de la posibilidad A y B, para la parte del cambio de costo, estamos restando 50 menos 25 y a eso le vamos a restar, bueno, lo vamos a dividir la resta de lo que es la producción de B con la de A. Entonces, en este caso sería 4 menos 0. Ya que se tienen los resultados, 50 menos 25 es 25, entre 4 menos 0 es 4, va a dar un costo marginal de 6.25. Posteriormente se hace lo mismo para los siguientes casos, de B a C, de C a D, de D a E y de E a F. Y los resultados se muestran en la tabla. Bien, hablemos ahora de lo que es el costo medio. El concepto de costo medio puede dividirse en tres partes: el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio. Lo que me dice el costo medio básicamente es el costo que hay por unidad de producción, es decir, la división entre costo entre cantidad. Entonces, para el costo fijo medio, estamos hablando que son los costos fijos divididos por unidad de producción. Para costo variable medio son el costo variable total dividido entre la producción. Y el costo total medio es el costo total por la unidad de producción. Ahora, para profundizar un poco más en este tema, todos los conceptos de costo medio se calculan a partir de los conceptos de costo total. Recuerden las diapositivas anteriores, costo total es igual a la suma de costo fijo total más costo variable total. De ahí se va a dividir cada término entre el total de la cantidad producida, que la vamos a representar con una Q. Entonces se obtiene la ecuación que ven en pantalla, CT entre Q igual a CFT entre Q más CBT entre Q. Entonces esto lo podemos representar como costo total medio igual a costo fijo medio más costo variable medio. Y bueno, en esta tabla se muestra la aplicación. Aquí lo que se está dividiendo es la parte del costo total, el costo variable total y el costo fijo total entre las cantidades de producción que se generan por día. Entonces, ejemplo ilustrativo para la parte de costo fijo medio sería los 50 entre, perdón, lo que es 25 entre 4, igual para el costo variable, y el costo total medio sería la división de 50 entre 4. Entonces estos cálculos se tienen que repetir para cada una de las posibilidades y así se obtienen los resultados mostrados en la tabla. En esta gráfica se muestra las curvas de costo total medio, costo fijo medio y costo variable medio y costo marginal. Bueno, este es otro ejemplo. Aquí estamos hablando de lo que es la cantidad de café, ya estamos analizando los diferentes costos que pueden tener. Entonces, ya en la tabla viene reportado lo que es costo total, costo fijo, costo variable, y de ahí se calculan las otras 4 columnas. Entonces, ya que se realizan los cálculos, se grafica
y podemos ver cómo se comporta cada uno de estos costos gráficamente. Y bueno, esta tabla es un resumen de costos. Aquí se está mostrando los diferentes costos que se vieron en esta presentación, cómo se representan, la simbología, una breve definición y la ecuación que se utiliza si es que corresponde. Entonces, puntos importantes: costo total, costo de todos los insumos de producción, se calcula como la suma del costo fijo total más el costo variable total. Costo marginal es el cambio del costo total como resultado del aumento en una cantidad de producción. Es el cambio del costo total entre la producción. Costo fijo medio es dividir costo fijo total entre cantidad. Costo variable medio es costo variable total entre la cantidad. Y costo total medio es costo fijo medio entre la cantidad. Interesante este resumen, ¿no? Para tener en cuenta los distintos formulismos que se aplican en la teoría de costos, en este caso de corto plazo, ¿no? Recuerden, ahí conceptos centrales que solamente en el corto plazo aparecen los costos fijos y los costos variables. En el largo plazo todo es variable y por lo tanto se simplifica de alguna manera el tratamiento de dichos elementos, ¿no? Bien, le agradecemos aquí al colega que nos ha facilitado este material muy, muy ilustrativo y que luego le vamos a pasar a ustedes el video original como el video de nuestra clase respectiva, ¿no? Bien, no sé si ustedes tienen ahí un comentario, por favor. ¿Ya se animaron o no? Hola, ¿ya se animaron a decir algo? ¿Qué me dice ahí Figueroa? Figueroa, ¿qué me dices? ¿Algún comentario, algún detalle? ¿Qué te parece este tema de los costos desde la óptica económica? Jessica Figueroa Alarcón. Sandro Guamán, ¿qué dice? Sandro, hola. Bien, seguimos aquí con la presentación de esta teoría de los costos de corto plazo, ¿no? Vamos a, ahora vemos aquí lo siguiente, un ratito. Vayan anotando alguna inquietud, algún comentario, algún detalle, pero la presentación son muy, muy ilustrativas, ¿no? Que hasta uno hasta durmiendo lo puede captar, ¿no? De modo que no habrá ningún problema en ese sentido, ¿no? Bien, aquí tenemos el trabajo del magíster Uber Cubos y Fuentes. A ver qué nos dice. Me parece que este es de la Universidad Señor de Zipán. Señor de Zipán. Vamos a ver. Adelante, maestro. La teoría de costos a corto plazo. Seguimos en el tema que nos toca hoy. Estimados estudiantes, vamos a continuar con el tema de la teoría de costos a corto plazo. Bien. Bien, cuando nosotros hablamos de teoría de corto plazo, significa de que vamos a encontrar lo que son costos fijos y también los costos variables. Si nosotros hablamos de los costos fijos, significa que esos costos no dependen de la variación de los productos, cantidades producidas o cantidades vendidas. Y ahí tenemos otro punto, es que son los costos variables. Los costos variables sí van a depender, en este caso, de cantidades producidas. O sea, mayor cantidad producida, se entiende que el costo variable se incrementa. En caso de costos fijos va a ser redundancia constante,
que van, porque no depende del nivel de producción. O sea, produzcamos o no produzcamos, vendamos o no vendamos, el costo ya está establecido. En cambio, cuando nosotros hablamos de largo plazo, significa que todos los costos son variables. Y esto está un poco relacionado también a lo que vimos nosotros, a la función de producción. Si la función de producción es a corto plazo, también los costos también a corto plazo. Si la función de producción es largo plazo, y también los costos también son a largo plazo. Bien. Acá vemos la parte de costos, ¿no? El costo de producción, costos materiales, materia primas, auxiliares, mano de obra, gastos generales de fabricación, y el otro tema, el costo de oportunidad. Si bien cierto, cuando nosotros iniciamos el tema, los primeros temas, hablábamos sobre el tema de costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que nosotros dejamos de hacer, ¿bien? En este caso dejamos de recibir algo y luego para hacer otras actividades, ¿no? Entonces ese sería el costo de oportunidad. Acá vamos a hablar de, por ejemplo, en el ejemplo, a continuación vamos a ver un costo en la cual puede ser, ¿no? Quizás alquilabas un local, y eras propietario de ese local, pero cuando tú pones tu negocio en ese local, ya dejas de percibir lo que recibías como renta de ese alquiler. O otro podría ser también quizás lo que ganabas en una empresa, en 2.000, 3.000, no sé cuánto, y cuando tú pones tu propio negocio, lógicamente ya no va a ser esa actividad, pues, ¿no? Entonces ya dejas de percibir eso, pero siempre viendo otras alternativas donde te genere mayor rendimiento. Vamos a suponer que deja de percibir 2.000 soles, entonces ese 2.000 soles sería para nosotros el costo de oportunidad, lo que estás dejando de percibir. ¿Bien? Y acá vamos a ver también lo que son costos económicos. El costo económico es igual al costo contable. El costo contable, cuando nosotros vemos, son costos explícitos, ¿no? Costos que existen, documentos probatorios, existe una salida real del dinero. En cambio, lo que son costos de oportunidad no es un costo implícito, porque no existe un documento donde que usted diga, no, voy a recibir 3.000, 4.000, o recibía de mi alquiler, o así mismo uno no se gira su alquiler de su propio local. Entonces, también vamos a ver este tema el tema de costo-oportunidad, en la cual vemos de que no existe pues una salida real del dinero. ¿Bien? Por lo tanto, el costo económico va a ser igual al costo contable más el costo de oportunidad. Y acá tenemos unos ejemplos. Bueno, ahí se ha movido la diapositiva. Entonces vemos de que el caso de los costos, por ejemplo, materia prima, en este caso para producir 10.000 unidades de prendas, y para ello vamos a requerir materia prima, auxiliares, mano de obra, sueldos de supervisores, salarios, costureros. Tenemos sueldos totales, en estos son costos totales, y también tenemos costos unitarios. Por ejemplo, el costo unitario, ¿de dónde sale ese 2? 20.000 entre 10.000 sale 2. El otro sería 2 hilos, 2.000 entre 10.000 sería 0.2. ¿Y cómo sale 0.5? Igual, 500 entre 10.000 sale 0.5. Son costos unitarios por cada prenda. Bien, las etiquetas igual, 15 céntimos por cada etiqueta, y los sueldos de supervisor de la misma forma para todos. Y al obtener al final tenemos costo contable, 41.500, equivale a un costo unitario de ¿cuánto? 4.15. El 4.15 sale, ¿no? Podemos sumar todos los costos unitarios, o simplemente 41.500 entre 10.000 le va a salir 4.15. Ahora, el costo de oportunidad, el dueño, ¿qué quiere decir eso? El salario del dueño, que anteriormente, donde que estaba trabajando o hacía otras actividades, percibía ¿cuánto? 3.500. Luego, maquinarias y equipos. ¿Por qué está considerado como costo de oportunidad? Significa que el señor o la señora, las máquinas que tenía lo alquilaba,
y le pagaban ¿cuánto? 5.000 soles. Eso es lo que ha renunciado. Entonces, está poniendo como costo de oportunidad ahí. El local igual, era propio. Ojo, estamos poniendo solamente con locales propios. 3.500. Sumando, tendríamos costo de oportunidad 12.000 soles, estaría dejando de percibir. Por lo tanto, sería en términos unitarios 1.2. El costo económico sería en total 53.500 y por unidad sería 5.35. El 5.35 sale de las diversas formas. Entonces podemos sumar 4.15 más 1.2 o simplemente dividimos 53.500 entre 10.000, 5.35. Esta parte de costos privados y tema de costos sociales lo vimos en las clases anteriores. Básicamente es el costo social es igual al costo privado más menos o las externalidades. Sumamos, ¿en qué casos? Cuando es una externalidad negativa. Y restamos cuando es una externalidad positiva. ¿Bien? No hay mucho que ahondar ahí. Y acá vamos a ver lo que ya les comentaba, ¿no? Costo total es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Qué es un costo fijo para nosotros? Costo que no depende del nivel de producción o de ventas, si no hay una dependencia. Pase lo que pase con la producción o de ventas, ese costo va a permanecer constante. En caso de costo variable, sí, eso tiene directamente relación con la parte de la producción. Mayor producción, mayor costo variable. ¿Okay? Y acá están las definiciones. Otra forma de ver de costos, de estructura de costo de producción, tenemos costo variable, costo contable o explícito, y también los implícitos, que son los costos de oportunidad. ¿Bien? O también podemos ver costos variables o costos directos, costos fijos o costos indirectos. Y todo ello lo que hace es costo económico, hace el costo total, que viene a ser también el costo privado. Es decir, conclusión, el costo económico es igual que decir costo total, o también costo privado. No incluye acá los costos sociales. Que los costos sociales, recuerden, está incluido lo que son las externalidades, o sea, se añade lo que son las externalidades. Vamos a ver entonces la curva de costos. Bien, para ello vamos a utilizar esta acá. Vamos a poner la cámara y vamos a ampliar. Bien, un poquito ahí, y vamos a hacer ese dato que está ahí. Tenemos el Q, luego tenemos, ¿qué está ahí? El costo fijo, ¿no? Costo fijo. También tenemos el costo variable y también tenemos el costo total. ¿Correcto? Y tenemos acá los datos, ¿no? Tenemos 0, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? Tenemos de 0, 1, 2, 3 hasta 6, que vienen a ser los costos, pero la cantidad de producido. Y luego tenemos un costo fijo. Recuerden, el costo fijo va a ser invariable, siempre va a ser constante. 30. Produzcamos o no produzcamos, es un costo ya establecido. Bien. Y el costo variable se supone que cuando no produzca nada sería 0. Cuando produzco una unidad sería 30. Luego tenemos lo que es 40 y 45. 40, 45. Y luego tenemos 55. 55.
¿no? Y luego tenemos 75. Y luego tenemos 75, 120. Y el costo total, si vamos de forma horizontal, 60 más 70 más 0, 70. 90, 100, acá sería 105, acá sería 115, 135 y 180. Muy bien, pues tenemos todos los datos. Ahora, primero vamos a hacer parte por parte, ¿ya? Vamos a hacer primero, de esto de acá, vamos a hacer su gráfico, ¿correcto? Para utilizar los datos que tenemos. Entonces, primero tenemos esto de acá, vamos a hacer su gráfica solamente el costo fijo, costo variable y costo. ¿Ok? Pues acá vamos a hacer su gráfica. ¿Correcto? Y luego tendríamos acá la cantidad producida, Q, y acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este eje de acá vamos a graficar lo que es el costo fijo, costo variable y el costo total. ¿Está bien? En este de acá. Y escogemos el número mayor de acá. El número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 180. Máximo que va a llegar a la gráfica sería 180. ¿Bien? 180. Más o menos para acá sería 95, 90, perdón. Acá 135 y acá más o menos 45. ¿Bien? 45. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar primero el costo fijo. ¿Bien? El costo fijo. Utilizarlo. ¿No? El costo fijo es 60 para todos. Entonces, de 1, 60 más o menos para acá. Cuando es 0, 60. Cuando es 1, 60 también. Cuando es 2, igual. Más o menos ahí. Cuando es 1, de la misma forma. Cuando es 2, también. ¿Sí? Cuando es 3, igual 60. Cuando es 4, igual 60. Cuando es 5, 60. Cuando es 6, igual 60. ¿Está bien? Y luego voy a unir los puntos. ¿Sí? Este sería el costo. Y mira, de forma constante. Este sería el costo. Y voy a poner un poquito más grande. Este sería el costo. ¿Está bien? Sería el costo. Ahora quiero hacer el costo variable. El costo variable, como color rojo, sería 0. Cuando es 0 la producción, 0 costo variable. Cuando es 1, es 30. 30 más o menos para acá. ¿Correcto? Cuando es 2, 40. Cuando es 2, 40, un poco más para acá. Antes de 45. Cuando es 3, tenemos cuando es 3, 45 exactos más o menos para acá. Cuando es 4, 55, un poco más de 40, pero menos todavía de 60. ¿Sí? Cuando es 5, 75, es un poco más de 60. Cuando es 6, cuando es 120. De 90, 120 más o menos para acá. Por lo tanto, el costo variable sería este. Este sería el costo variable. ¿Correcto? Costo variable, ahí está. Ahí está. Luego, queremos graficar el costo total. Primero, 0,60. 0,60 acá.
Vamos a graficar eso con otro color de pluma. Vamos a utilizar color verde. No sé si va a poder verlo. Cuando es 1, cuando es 1, lo ven. Ahí está. Cuando es 2, 100. Un poquito más que 60. Cuando es 3, 105. Un poquito más de 100, 105. Cuando es 4, 115. 115 un poquito más también. Cuando es 5, 135. ¿Ah? 130. Cuando es 6, 180. Más o menos para acá. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle más tinta. Profesor, disculpe, no se escucha el audio. Falló, espera un rato. Gracias. Se ha desfasado. A ver, ¿cómo hacemos acá? Cuando es 1 es 30, cuando es 2, 40, cuando es 3, 45, aumenta. Bien, aumenta. Y el costo total, voy a poner arriba la ecuación. Costo total es igual costo variable más el costo, o al revés también, ¿no? Costo fijo más el costo variable. Bien, entonces el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿correcto? Y luego lo que hacemos es, acá, 0. Cuando hay 0 de producción, costo fijo ya existe. Cuando es 1, 60, cuando es 2, posiblemente 60. Luego, cuando hablamos del costo variable, cuando es 0, no produce nada, 0 de costo variable. Y hay un costo de 30, cuando es 1, cuando es 2, 40, sucesivamente. En esta parte, bueno, ver que, por ejemplo, que cuando no se produce nada,
no se produce nada, no hay nada que hacer ahí, estamos ahí mirándonos la cara. Sin embargo, hay un costo fijo. El costo fijo se da, que puede ser 60, como puede ser mucho más o mucho menos, ¿correcto? Sin embargo, si no se produce nada, no hay costo variable. Dice por la lógica y también por la práctica de manejo de los costos, ¿no? Si no estoy produciendo nada, no hay materiales que estoy utilizando, no hay mano de obra que estoy empleando, por lo tanto mi costo variable es cero, ¿no? O sea, ahí podemos encontrar la diferencia entre el costo fijo y variable. El costo fijo, aun se produzca o no se produzca, se presenta el costo fijo. En cambio, el costo variable tiene que haber producción sí o sí para que aparezcan. Si no hay producción, no hay costo variable. No existe. No se da. Y algo más. La otra parte es que el costo fijo se mantiene constante, aunque aumente a 1, a 2, a 3, a 4, a 20, a 50 o más cantidades, el costo fijo se mantiene constante. Es 60 para todos, o es 50 para todos, o es 30, o es 10.000 o 20.000. El costo fijo se mantiene constante, fijo como indica, digamos, su concepción, ¿no? Su concepto. En cambio, en el costo variable, a medida que vamos, mire, a medida que vamos produciendo más unidades, en cero, no se ha producido nada, cero. Costo variable cero. Basta que se produzca una unidad y ya apareció. Y el costo variable es 30. Y esos 30 puede ser materiales, puede ser mano de obra, puede ser costos indirectos. Y todo eso está ahí como costo variable. Luego, ya estamos en 2 unidades. Y no es que se doble, digamos, no necesariamente se va a doblar el costo variable, ¿no? Sino que aumenta de acuerdo con lo que se va utilizando, de acuerdo con los materiales, de acuerdo con la mano de obra que se está utilizando. Aun cuando las cifras son, pues, supuestas en este caso, pero en un contexto real se va a presentar así, de la misma forma, ¿no? Bien importante lo que está haciendo aquí el colega para graficar, ¿no? Porque a veces uno ve los números y ve ahí una sopa de números, ¿no? Y no se logra entender, ¿no? Pero luego, cuando vemos el gráfico, ya entendemos perfectamente, ¿no? Que el costo fijo se mantiene fijo y es toda esta línea que vemos ahí horizontal, y ahí está a nivel de 60, está ahí, y 60 es cuando produzco 1, 2, 3, 4 y hasta 6. Y luego aparece el costo variable, ¿no? Como el costo variable, si produzco una unidad, aparece ahí a nivel de 30 en el gráfico. Y a nivel de 2 unidades va aumentando. Y así hasta que se produce hasta la sexta unidad, ¿no? Que estamos ahí a nivel de 120, ¿no? En costo variable. Y luego el costo total como una sumatoria de los dos anteriores, ¿no? Y tiene su gráfica, lógicamente, por encima de ambos. Y comienza, miren, la gráfica no comienza, la línea del costo total no comienza de cero, ¿no? Sino comienza a partir del costo fijo. Debemos tener debemos asimilar esa forma de calcularlo. Bien. Mire, aquí el colega tiene más detalles y todo eso. Yo los videos los voy a poner, los dos que hemos presentado, los voy a poner ahí en el WhatsApp. Y ya con eso, digamos, tienen elementos como para estudiar, ¿no? Ahorita vamos a ir a pasar la lista, ¿ya? Vamos a ir a pasar la lista. Suspendemos ahí la presentación, después se le va a enviar los materiales y todos contentos y felices, ¿no? Bien, seguimos. Entonces vamos con la lista.
Un ratito. A ver, ahora estamos 29, ¿no? Y estamos a nivel de la sesión 7. ¿Está? Ya, avanzamos. Ya tenemos ahí. Somos 14 nada más. Pocos, pero somos. Vamos a ver, vamos con la lista. Atento, por favor. Barrios. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias. Casa Verde. Presente, doctor, buenas Gracias. noches. Despertaron. Cusi. Usted solamente despierta para la lista, creo, ¿no? Espero que estén asimilando la... Buenas noches. Gracias, gracias. Espero que estén asimilando las clases, ¿eh? Escalante. Figueroa. Anco. Guamán Cruz. Quipo. Estuvo por Presente, el Quipo. profe. Gracias, muy amable. Quispe. Quispe. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, buenas. Ramos Condori. Presente, profesor. Gracias, gracias. Ahí hay alguien que está golpeando ahí, por favor. Cierre ese micro y deje de golpear, deje de pelear. Vamos con Sánchez Taña. Sánchez. Presente, profesor, Sí. buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien. Saya. Presente, Soledad, presente, profesor, claro. buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Despertaste, Soledad? Ya, muy bien, gracias. Vamos con Egan Solís. Egan Solís. ¿No está? Egan. ¿No está? Solís. Tello Guamán, Flor Tello Guamán. Gracias, muy amable. Entonces, está ahí. A ver, por si acaso aparezca por ahí, Escalante, Figueroa, Anco, Guamán Ortiz, Solís Álvarez. No está. Entonces, vamos aquí, cerrando ya la clase. Miren, hemos hecho un interesante repaso de esto de los costos. Primero especificando unos conceptos, ¿no? Costo, gasto, pérdida, ¿no? Y después viendo que en economía los costos se tratan en dos tiempos, en el corto plazo y en el largo plazo. Luego, en ambos un periodo de tiempo aparece el tratamiento del costo fijo total, del costo variable total y lógicamente el costo total. Pero también aparece el costo marginal, ¿no? Y también el costo promedio. Y entonces, con eso se completa, digamos, el tratamiento de los costos, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros podemos hacer, digamos, algunos casos
que le vamos a pedir a ustedes ahí en la tarea para que hagan estos cuadros que hemos estado viendo, ¿no? Para que completen algunos de estos cuadros que hemos visto relacionados con lo que acabo de indicar, con todo el manejo de los costos, ¿no? Los costos fijos, variables, totales, costo marginal y todos los detalles ahí, para que no solamente tengamos la teoría, ¿no? Sino también la parte práctica, ¿no? Entonces, vamos a dejar luego la parte práctica y las gráficas correspondientes. Eso lo vamos a considerar, ¿no? Teoría, práctica y gráficas. Eso es lo que vamos a considerar en las tareas, e incluso hasta en los foros le vamos a poner esa situación, ¿no? Bien, entonces si hay un comentario de parte de ustedes. Mientras se animan a conversar, ahí reiteramos ahí que los costos fijos y variables solamente se dan en el corto plazo. En el largo plazo todo es variable. Se considera como costo fijo, por ejemplo, la planta, la maquinaria. Se considera también como costo fijo los alquileres, como se ha mencionado ahí en algún acápite de esta clase, y como costos variables están los materiales, y lógicamente el trabajo o mano de obra o trabajo de la gente, se puede llamar de distinta manera, ¿no? Para economía, en este caso es el trabajo de la gente, ¿no? Y la maquinaria, el equipo, es lo que consideramos el capital, ¿no? Bien, como no hay preguntas, lo dejamos ahí. Muy buenas noches. Gracias. Buen día. Oye, ni siquiera se despiden. Profesor. Ni siquiera se